Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? En este video haremos una breve descripción de las decisiones incoherentes del gobierno nacional en cuanto a la destinación del presupuesto nacional. Es una breve descripción real de lo que está sucediendo. ¿Por qué digo que real? Porque la mayoría de medios de comunicación, en lugar de informar, lo que hacen es confundir a la audiencia y pues crear una idea errónea de lo que verdaderamente está pasando con el presupuesto. ¿Y sabemos por qué? Porque es una política ya diseñada por los gobiernos de la mano con los medios de comunicación. Nosotros actualmente vemos al presidente Duque y al senador Álvaro Uribe Vélez hablando de austeridad por todas partes, ¿no? Entonces encontramos que la definición de austeridad pues en sí es una política económica que defiende el aumento de impuestos, pero la reducción del gasto público, sobre todo lo segundo, ¿no? Por eso nosotros los vemos, sobre todo Álvaro Uribe Vélez, hablando de austeridad por acá, austeridad por allá, austeridad dormido, por todas partes escribiendo austeridad en el Twitter, todo lo que publica y siempre coloca al final que es en pro de la austeridad del país. Pero cuando nos vamos a la realidad y observamos la designación que ha hecho el presidente Duque, el gobierno nacional, sobre el presupuesto general de la nación, nos damos cuenta de una serie de incoherencias que son de un profundo análisis, pero que acá lo que vamos a hacer es una descripción breve para darle a entender a las personas lo que verdaderamente está sucediendo. Las comisiones conjuntas del Congreso Nacional de la parte económica ya aprobaron el presupuesto general de la nación con un monto de 258.9 billones de pesos para la vigencia del 2019. Eso es lo que se va a gastar en un año. De este presupuesto se pretende gastar una cantidad de 33.6 billones de pesos en defensa. Sabemos que Colombia pues tiene una cúpula militar bastante grande y que obviamente necesita muchos recursos. Pero lo que ha causado un poco de controversia es que la situación que está viviendo el país y se quiera destinar 1.1 billones de pesos, o sea, 1.1 millones de pesos en baterías antiaéreas. Pues como su nombre lo indica, son armas utilizadas para repeler ataques aéreos en un país. Uno se pregunta, con la situación económica que vive actualmente Colombia y que vemos que por todos lados pues se habla de eso, ¿es necesario invertir tanto en armamento? La verdad es que yo no he visto el primer helicóptero Apache o el avión Kafir de las disidencias de la FARC, del ELN, del Clan del Golfo o de las demás organizaciones ilegales en Colombia. No lo he visto, de pronto es que no me he dado cuenta. Pero ahora que recuerdo, esta semana el señor de la guerra Álvaro Uribe Vélez estuvo alentando por las redes sociales y en medios de comunicación para una posible intervención a la República de Venezuela, buscando un enemigo que no existe hasta el momento. Tiene una situación humanitaria, sí, una situación política bastante complicada, pero que a nosotros no nos compete involucrarnos en una guerra que sabemos que quien está detrás de eso es el gobierno de Estados Unidos. Y lo peor es que los seguidores de Álvaro Uribe Vélez lo respaldan a morir, ¿no? Vemos en las redes sociales que dan su apoyo a esta iniciativa y no se dan cuenta que los lugares más poblados, las vías principales son los primeros objetivos en una guerra, ¿no? Y qué consecuencias tan complicadas trae para un país el iniciar una guerra de esta magnitud. Es que ellos creen que una guerra se pelea en un potrero, ¿no? Eso es lo que ellos se imaginan, que los soldados se van a ir a pelear a los potreros del país vecino o acá, sí, y las ciudades no va a pasar nada. Complicada la situación. Ser de esta tendencia es un poco complicado. Por otra parte, y algo que verdaderamente es preocupante, es la situación que vive la educación pública de nuestra nación Colombia. Según el sistema universitario estatal, las 32 universidades públicas con las que cuenta Colombia tienen un faltante de 3.2 billones en funcionamiento y 15 billones en infraestructura. De manera que esos 3 billones de pesos, esos 3 millones de millones que se le van a invertir a la guerra, que se le aumentaron al presupuesto de guerra, ¿por qué no invertirlos en la educación? Un país con educación se ve el desarrollo. Porque la gente sabe elegir, la gente sabe actuar ante posibles situaciones difíciles. Pero nos damos cuenta de que esos gobiernos en realidad lo que les interesa no es tener un país educado, es tener un país ignorante y así poder ir poco a poco acabando con la universidad pública, con la educación pública.
¿Para qué? Para que las grandes multinacionales o los grandes intereses económicos se vayan quedando con este derecho que nos pertenece y que está en la Constitución, que es el derecho a la educación. Y merecemos una educación pública y de calidad. Otra cosa que deberíamos tener en cuenta es que, no sé si lo han notado, últimamente ya no se habla de reforma tributaria, ¿no? Y se ha bajado un poco los ánimos respecto a esto y las controversias que estaba generando el ministro Carrasquilla. Pues se les ocurrió la brillante idea, y ya sí lo han notado, de llamarla Ley de Financiamiento. Una estrategia que ha funcionado bien porque ya no se está hablando tanto de la reforma tributaria y ha pasado desapercibida esta política y que en los próximos días se irá a presentar por parte del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que por cierto esta semana volvió a reiterar de que el salario mínimo en Colombia sigue siendo demasiado alto. Situación que preocupa porque por años se ha venido luchando para que sea un salario justo y acorde con la inflación en Colombia, y que aún así el Estado y la parte empresarial le queda debiendo a los colombianos. Pues bien, este tipo de información es de cuidado porque igual son temas álgidos, son temas económicos y que se debe tener un profundo análisis sobre esto. Y acá la intención no es generar odios ni repudio al gobierno nacional, ni más faltaba. Acá lo que nosotros hacemos, lo que un grupo de jóvenes y de personas que han querido realizar este tipo de contenidos e informar a las personas, es para evitar que la gente comente, es para evitar que la gente se deje engañar y que la gente abra un poco su mente y así podamos construir un mejor país. Bueno, queridos amigos, si les gustó el video, no olviden darle like y compartir en todas sus redes sociales. Y finalmente no olviden suscribirse acá en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los próximos videos